estamos muy complacidos de estar aquí. Veo a varias personas conocidas. Amparo García, muy buenos días. Nicolás, del Ministerio de Vivienda. Natalí, que la vi en Bambalinas. Natalí Duarte. Me acompaña también Diego Dorado, con él vamos a hacer la presentación conjuntamente. Voy a compartir el documento que vamos a presentar. Bien, en el entretanto, mientras el doctor Vasco va poniendo la presentación, entonces ustedes van a abordar junto con el doctor Diego Dorado, también un saludo para el doctor Diego Dorado, los aspectos institucionales de la gestión catastral. Bienvenidos y bienvenida a la ESAP en este taller. Adelante, doctores. Bueno, lo que quería contarles a todos quienes están presentes hoy en este taller es que la ESAP tiene un espectro diverso de posibilidades de actuación. Como ustedes saben, tiene programas académicos de administración pública territorial en todo el país con más de 15.000 estudiantes, programas de posgrado, programas de maestría, programas de especialización, pero la ESAP es mucho más que eso. La ESAP es una entidad pública de institución universitaria que tiene un área muy importante de extensión, que le permite no solo hacer acompañamiento en territorio, sino también hacer investigación, hacer asesorías, hacer capacitación a funcionarios públicos, a directivos del Estado, a funcionarios en general. La ESAP ha desarrollado un modelo de intervención en territorio. Lo que voy a pasar así porque se dificultan las... La SAP ha desarrollado un nuevo modelo de intervención en territorio que está desplegando actualmente. Es un modelo de intervención centrado en gobierno y en prácticas de gobierno y metodologías como centro de gobierno, manejo de agenda, y se enfoca a 4 áreas principales: el área de políticas públicas en términos de actividades de apoyo a formulación, de seguimiento, de implementación. Se enfoca también a temas institucionales, administrativos, puramente dichos, como recursos humanos, finanzas públicas, MIPG. Se enfoca además a temas relacionados con la ciudadanía, atención al ciudadano, desarrollo económico local, desarrollo económico productivo. Una de las áreas de extensión de la SAP, que es la Subdirección de Proyección Institucional, tiene actividades muy intensas enfocadas a la ciudadanía y a la participación ciudadana, a la capacitación de organizaciones ciudadanas. Y hay un área muy importante de intervención en territorio, que es la que más nos interesa para efectos de este taller, que tiene que ver con posibilidades de estar presente de manera cercana, muy cercana, con entidades territoriales en temas de ordenamiento, de catastro, gestión del riesgo, cultura, diferentes temas. Actualmente se está realizando una estrategia de despliegue en territorio que va a tardar todavía unos 2 o 3 meses en estar activa, y algunos meses más para tener el despliegue completo, pero es una capacidad que está desarrollando la SAP. La SAP es una de las entidades que tiene mayor presencia en el territorio nacional. Tiene 15 direcciones territoriales y próximamente va a tener una adicional. Y estas direcciones territoriales tienen habitualmente actividades relacionadas con capacitación y las actividades académicas de la escuela. Pero además de estas direcciones territoriales, tiene presencia en más de 150 centros territoriales de administración pública, algunos con capacidad instalada permanente, otros con actividades que son temporales, principalmente académicas. Todas estas actividades
se centraban hasta ahora principalmente en lo académico y la capacitación. Pero ahora estamos organizando unos equipos de trabajo que van a estar instalados en las territoriales y en 76 setup del país que ya están seleccionadas cubriendo todo el territorio nacional. La estrategia consiste en tener en la sede central en Bogotá una serie de equipos de asesorías, equipos también que trabajan en el tema de municipios PEDET, equipos de investigación aplicada, equipos de seguimiento territorial, y en particular tenemos en la sede central un equipo de catastro multipropósito conformado por 5 profesionales. Está liderado por Carlos Correa, exalcalde de Montería. Está Diego Dorado, quien nos acompaña hoy en esta sesión. Está Hernando Maldonado, que fue director del Catastro de Bogotá, y otros profesionales especializados en este tema. Es un equipo pues muy fuerte que va a estar orientando actividades que vamos a desarrollar en territorio. En particular, a nivel territorial, en las 15 territoriales, la Subdirección de Alto Gobierno, que es el área de la SAP que lidera la actividad sobre catastro multipropósito en la escuela, va a tener 15 líderes de desarrollo territorial, 45 expertos, es decir, 3 en cada territorial, y 15 estudiantes. Y como les mencioné antes, va a tener la ESAP en todo el territorio colombiano un grupo importante de profesionales en cada una de las 76 etapas que se han seleccionado, profesionales y estudiantes. Este proceso ya está en curso, ya tenemos 557 estudiantes en proceso de contratación y tenemos ya 174 profesionales seleccionados para que entren a operar próximamente. Se había priorizado la vinculación de egresados y estudiantes de la SAP, pero también se van a vincular profesionales de otras especialidades, egresados de otros centros de formación para tener equipos multidisciplinarios presentes en el territorio. Esto pues va en fase de implementación, y lo que quería transmitir es que esto va a permitir en temas como el de catastro multipropósito que la ESAP pueda hacer un acompañamiento directo, aplicado, de apoyo a entidades territoriales en este tema. El apoyo está definido en los siguientes campos. Se va a trabajar en apoyo en la estructuración de gestores catastrales. Ya tenemos contacto con varias zonas del país que están examinando la posibilidad de conformarse como gestores catastrales. Vamos a realizar apoyo a municipios en identificación de gestores catastrales, y ahí con énfasis también en los municipios PEDET, y tenemos, además del área habitual de capacitación, tenemos un énfasis muy importante en generar en la SAP una línea de trabajo permanente orientada a profundizar en las potencialidades de uso del catastro multipropósito. Esta política es muy importante. Nicolás Galarza ilustraba hace un momento todo el potencial que esto tiene, y generalmente lo que ocurre en el país es que se aborda principalmente el tema fiscal del catastro, que por supuesto es muy importante. Tiene el potencial de generar autonomía, fortalecer las finanzas de las entidades territoriales, pero todavía está de alguna manera en un segundo plano todo el potencial multipropósito de la política, que es además lo que en unos momentos va
va a explicar en mayor detalle Diego Dorado. Para este tema de las potencialidades del catastro multipropósito, vamos a tener una línea de investigación, vamos a realizar caracterización de zonas del país en lo que resta del año para ver cómo serían aplicables en diferentes zonas todas estas facetas del catastro multipropósito. Vamos a tener además pues las actividades habituales de capacitación. Ya estamos capacitando las personas que se van a vincular en la estrategia de despliegue territorial para que todas ellas tengan un conocimiento específico relacionado con el catastro y puedan llegar a acompañar a entidades territoriales en estos temas. Esto es lo que quería comentarles por ahora como áreas, líneas de trabajo de la ESAP en el tema de catastro multipropósito y sobre todo destacando la importancia de la capacidad de presencia territorial de la ESAP en todo el país y destacando además que la ESAP, además de una institución académica y de capacitación, es una institución que tiene gran capacidad de hacer asesorías, consultorías y acompañamiento en diversos temas y en este tema de catastro multipropósito. Con esta introducción doy la palabra a Diego Dorado para que continúe con esta intervención de la actividad de la SAP. Muchas gracias. Saludos a todos y sobre todo a toda la audiencia, los 570 que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Como bien lo estaba diciendo Mauricio, en la SAP se vienen pensando varios temas. Yo creo que primero marquemos un poquito el contexto de por qué la SAP. La SAP básicamente, si ustedes recuerdan el COMPES 3958, no voy a entrar en ese detalle porque me imagino que ayer Amparo y el equipo del DNP fueron a ese detalle, pues dice claramente que uno de los ejes estratégicos es definir un modelo de gobernanza y dentro de la definición del modelo de gobernanza se dice que hay que fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para asumir el tema del catastro. ¿Y qué mejor que la SAP, que es la instancia que está en este momento, o pues que está creada desde hace 60 años o un poco más, que es la instancia creada para qué? Para precisamente identificar formas en las que se puedan fortalecer las capacidades. Al interior de la SAP hemos venido haciendo una reflexión de qué es el catastro multipropósito y qué es realmente lo nuevo en materia de la política que el gobierno adoptó. Realmente lo nuevo en materia de la política es dos cosas. Uno, entender el concepto de catastro multipropósito, que eso implica distanciarnos de ese concepto tradicional de antaño del catastro fiscal. Ahorita voy a explicar eso. Y lo segundo, muy importante, es entender que el catastro no es per se una política de generación de ingresos para los municipios, sino es una política asociada a un tema muy poderoso que es la inclusión social. Entonces, aquí yo quiero enfatizar en esos temas porque es precisamente la guía que está trayendo o que está teniendo la SAP en términos de hacia dónde nos orientamos, hacia dónde se está orientando ese fortalecimiento de capacidades. Claro, fortalecerlas en esos dos sentidos no excluye el fortalecimiento para el levantamiento catastral, el análisis de los mapas, las fotos, el tema predial, el tema del fortalecimiento de impuestos. No lo excluye, lo incluye, pero le da una visión mucho más amplia. Entonces voy a ir rápidamente y voy a traer a colación algunos elementos. Primero, recuerden que el 59% de los predios son informales. ¿Eso qué nos está diciendo? Al ser un predio informal, ya hay un elemento central. Hay una inseguridad en la tenencia de la tierra. Douglas North y de Soto, unos grandes economistas que han trabajado los temas de pobreza,
han insistido en la importancia del derecho de propiedad para poder luchar contra la pobreza. Cuando hablamos de catastro, hablamos de eso, hablamos de ese tema. Es muy importante no olvidarlo. Otro de los elementos que trae a colación en los COMPES que han justificado toda esta política que se incluyó en la ley del plan de desarrollo, y es el hecho de que no coincida la información entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC. Y eso llevó a reflexionar. Yo tuve la oportunidad en su momento de estar liderando esos temas y llevó a reflexionar por qué razón no coinciden. No es simplemente un tema de software, que sin duda lo implica. Es un tema también de arreglos institucionales. Y arreglos institucionales sobre todo porque no hay una demanda creada de la información catastral, salvo la que se ha venido dando alrededor del tema fiscal. Hay otros elementos, ya lo mencionaba el representante del Ministerio de Vivienda, que tiene unos cálculos interesantes sobre lo que le significa eventualmente la actualización catastral en términos de recaudo predial, ¿cierto? Sin embargo, hay otros estudios y en otros países que dicen, hombre, sí, puede aumentar el recaudo, pero no es necesariamente lo más importante. Porque hay municipios que de pronto aumentar el recaudo le va a implicar un mayor costo administrativo, como se vio en Perú. En Perú encontramos que, o se encontró, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en esos proyectos, se encontró de que hay un alto costo administrativo a nivel local para el cobro del marginal o del adicional en términos de catastro. Por eso es tan importante pensar en economías de escala, en los temas prediales. Asimismo, ahora sí entremos un poquito a ver una historia. Esta gráfica, a pesar de que está en inglés, creo que es muy diciente y es cuando habla, no hay que traducir la palabra fiscal. Aquí está fiscal y acá está la palabra multipurpose, es multipropósito. Si ustedes ven, el concepto del catastro fiscal es un concepto de antaño, es un concepto de la época feudal, en donde yo tenía una noción de quién era el dueño de la tierra porque le iba a cobrar impuestos. Pero de ahí a hoy al concepto multipropósito, multipurpose, como dice aquí, a ese concepto de multipropósito han pasado 300 años. Ha evolucionado. ¿Y Colombia dónde se quedó? Colombia se quedó en un modelo anterior. Y eso es lo que busca la ley 1955, es, señores, la oportunidad de conocimiento que tiene el catastro es muy grande. Y miremos algunos ejemplos. Y nuevamente, perdón por estas gráficas en inglés, pero estamos trayendo unos papers y eso es parte de lo que hemos estado buscando en la SAP, estar buscando los usos potenciales del catastro, casi que con la glosa de entre menos fiscal encontremos, mucho más hagámosle ruido. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Queremos es precisamente que Colombia se dé cuenta. O sea, el catastro es un directorio de páginas amarillas y ese directorio de páginas amarillas tiene muchos usos, los que de pronto nos acordamos de ese directorio. Miren, en este ejemplo de los usos en Finlandia, ¿cierto? Lo utilizan para los temas ambientales, lo utilizan para la integración de servicios públicos, lo utilizan para la planificación, lo utilizan para el sector bancario, lo utilizan para, en fin, varios otros usos. Y aquí, ¿qué es lo importante? Saber que el catastro se puede utilizar para el sector bancario nos está diciendo, oiga, yo podría venderle el acceso a esa información, podría recibir algo de beneficio por el acceso a esa información al sector bancario, lo cual nos genera una fuente adicional de ingresos para el territorio en términos del catastro, no solamente el fiscal, sino una fuente adicional de ingresos. Entonces, aquí es uno de los elementos. Miremos en Holanda. En Holanda lo utilizan para muchos otros usos igualmente. Lo utilizan aquí para el political reference.
para la referencia política. Porque ¿qué terminan haciendo en Holanda? Terminan asociando el catastro al tema censal y al mapa político. De manera que usted puede incluso, desde el punto de vista del levantamiento de información, de estrategias de levantamiento de información para encuestas, para identificación de sesgos políticos y demás, usted tiene el catastro que le ayuda a, básicamente, a georreferenciar la información. Por ende, aquí tenemos otro gran potencial. En otros países, y este me pareció curioso, en Suecia, si mal no recuerdo, lo utilizan para determinar el consumo de agua. Ojo, el consumo de agua. Y básicamente, ¿con qué preguntica? Saber si la casa tiene piscina o no tiene piscina. Obviamente una casa con piscina consume más agua que una casa sin piscina. Entonces, eso le sirve a las empresas de servicios públicos para planificar su demanda. Otro ejemplo. En otros países lo utilizan para poder hacer una proyección. Las empresas que venden productos de remodelación y de construcción, digamos, como ferreterías, y les parece interesante tener acceso a la información catastral para saber la edad del inmueble y por ende poder pensar si ese inmueble va a demandar o no servicios de una ferretería. También es un uso interesante. De pronto no podrán pagar tanto como podrá pagar el sector bancario, pero sí podrán pagar algo por tener acceso a esa información. Luego, el multipropósito es precisamente tener la posibilidad de ponerle capas adicionales, es decir, poder responder la pregunta de qué tanto sé de lo que sucede en el lote. No solamente saber que el lote es este y que tiene tal tamaño y que el perímetro es este y que está ubicado en tal punto y que el dueño es el señor fulanito y que vale tanto. No, saber qué pasa en ese lote. Eso me da un potencial muy grande. En Barcelona, curiosamente, lo utilizan para la proyección de la eficiencia energética. Existirán algoritmos que ellos han desarrollado con base en la información catastral. Aquí básicamente lo que estamos hablando es que la información catastral se vuelve un insumo para la planificación de muchos sectores. Y ahí es donde viene el poder del multipropósito. Obviamente la ley 1955 no se las voy a explicar, ustedes ya la conocieron, me imagino que ya la conocieron, pero voy a enfatizar en dos cositas de la ley 1955, muy importante, o tres cosas. Primero, ¿por qué se habla de un servicio público? Se habla de un servicio público precisamente para comenzar a ofrecer servicios. Segundo, ¿por qué se habla de inversión pública? Para romper esa dependencia que había del gasto de funcionamiento y para poder canalizar inversión. Y tres, ¿por qué se habla de gestores y operadores? Precisamente para romper esas limitaciones institucionales que podía tener el IGAC o la Gobernación de Antioquia, que eran las únicas que tenían la posibilidad de ofrecer servicios de actualización catastral en más de un municipio, porque el resto, Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, están condicionadas a su municipio. Entonces, por eso se habla del tema de gestor y tal. Pero entonces aquí la palabra gestor nos introduce un concepto muy importante y es el concepto de la economía de escala. Y ese es uno de los puntos importantes donde hemos querido enfatizar. ¿Quiénes son y deberían ser gestores? Gestor no debería ser per se el que quiera, debería ser el que quiera y pueda. Porque además detrás del concepto de gestor está la sostenibilidad del modelo de catastro multipropósito. Voy rápidamente a saltar, esto es parte de toda la historia que hemos hecho. Como les comentaba, esto es un pasar de un directorio de páginas amarillas integrado al directorio de páginas blancas. Pero entonces quería irme a un elemento importante y es el catastro como política de inclusión. Catastro como política de inclusión nos lleva a pensar que el catastro tiene beneficios en el bienestar social.
o puede tener beneficios en el bienestar social, en poder identificar las inversiones que se deberían dar en infraestructura, en el acceso a los servicios públicos, en las externalidades. Puede tener beneficios económicos. Está demostrado, los estudios de impacto económico de los proyectos de derechos de propiedad han demostrado que la gente cuando tiene su título de propiedad logra tener más acceso al mercado laboral, más acceso al mercado de crédito, acceso al crédito, le incrementa el valor del predio, el valor en términos comerciales, y le permite invertir en su predio. Luego tiene unos beneficios económicos para el dueño del predio muy importantes, ¿cierto? No es solamente para el municipio, para el dueño del predio. También fortalece la interacción social en ese orden de ideas y por ende, y también fortalece la recaudación fiscal. Este cuadrito que fue tomado de una evaluación que se hizo en Perú, me parece muy importante que lo tengan presente y no es solamente fiscal. Qué pena que yo suene reiterativo, pero es que sí ha habido mucho énfasis en insistir en el tema fiscal y hemos visto que muchos alcaldes se lanzan pensando en el tema catastral como si fuera la panacea en temas de recursos del impuesto predial. Puede que ayude, pero el beneficio para el municipio es muchísimo mayor y por ende es muchísimo más oportuno en estos momentos de pandemia que los municipios inviertan en la actualización catastral porque le permite tener una mejor información para la reactivación económica. De ahí la importancia en estos aspectos. Otros datos, aquí unos datos de una evaluación donde claramente, en últimas, lo que hace el catastro es que ayuda a crear confianza en el mercado. Y la confianza, los que han estudiado el tema de los mercados, saben que es una variable determinante en el momento de poder crecer y poder desarrollar los mercados. Aquí hemos visto que eso ha llevado, y en esta evaluación que hago referencia, a reducir la pobreza, ¿cierto? El ingreso familiar mensual se fortaleció, el NBI se debilitó, pues el índice de necesidades básicas insatisfechas, pues en vez de crecer, decreció. Quiere decir que menos viviendas tuvieron necesidades básicas insatisfechas. Me acaban de dar un campanazo. Bueno, por eso, nuevamente, el enfoque que hemos querido llevar en la SAP es fortalecernos en dos temas. Fortalecernos en la visión del catastro como política de inclusión social, lo cual incluye el tema multipropósito por definición. Y dos, fortalecer lo que debería ser la visión de los gestores catastrales. Por eso quiero terminar con esta gráfica en donde hablo de el gestor catastral es mucho más eficiente y es mucho más potente en la medida que tenga visión regional y ojalá visión conjunta. Y aquí quiero cerrar trayendo a colación la idea del directorio de páginas amarillas. De pronto los que recuerdan los directorios de páginas amarillas, los directorios de páginas amarillas eran mucho más potentes entre más área geográfica cubrieran y no entre más pequeñitos sea, porque le da a uno una visión más amplia del mercado. Y eso es en últimas lo que buscamos o lo que se debería buscar con el gestor catastral, la posibilidad de tener un directorio de páginas amarillas mucho más grande con una presencia regional mucho más potente. Entonces quería insistir en estos puntos que son precisamente los puntos que está guiando esa asistencia técnica y ese fortalecimiento de capacidades que está liderando la SAP. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, doctor Dorado y doctor Vasco, muchísimas gracias por esta aproximación que nos hacen, por, digamos, ver ese trabajo que está haciendo la SAP, por entender también experiencias internacionales, por verlo como un tema de inclusión social, por supuesto, el catastro multipropósito, y por, obviamente, ser el alma mater de la administración pública, de donde, por supuesto, tiene que nacer estos procesos. Tenemos dos preguntas muy puntuales para ustedes.
Entonces, en primera instancia, nos pregunta un participante, ¿cuál será la oferta institucional de la ESAP en cuanto a pregrado, posgrado, investigación y extensión en los temas de gestión territorial? Digamos, y si se ha hablado de un registro de reconocedores prediales, ¿en qué se ha avanzado en ello? Es la pregunta que nos hacen. Son como una pregunta compuesta, tanto la oferta, ¿no?, que se tiene, como esto que dicen ellos acerca de que se había hablado del reconocimiento del registro de reconocedores prediales y que se ha avanzado en ello. No sé, doctor Vasco. Sí, sobre este tema, pues la ESAPE tiene sus programas académicos de administración pública, y lo que se ha pensado para los programas académicos es que para estudiantes de último semestre se hagan formaciones específicas en temas del sistema de información geográfica y en temas de catastro, de ordenamiento territorial. De hecho, ya la ESAP está adelantando un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con la Facultad de Ingeniería, que va a permitir incorporar estos componentes dentro de los programas académicos. En cuanto al tema específico del reconocimiento específico de la profesión, no, eso no está previsto por ahora. Está previsto que hagamos capacitación en temas de catastro multipropósito, y está además en la oferta académica también de la SAP hay un posgrado en temas de ordenamiento territorial. O sea que yo diría que esto es lo más relevante, y también creo que es relevante lo que va a ocurrir con el despliegue territorial de la SAP en acompañamiento a entidades territoriales, que además del equipo que vamos a tener desplegado en territorio, estos equipos van a interactuar con los funcionarios de departamentos, de municipios, y el enfoque de la SAP en este acompañamiento es de capacitación, asesoría aplicada. O sea que se espera tener un impacto, y de hecho la SAP ya ha tenido experiencias en este sentido en el pasado, impacto en que queden funcionarios en territorio con herramientas adquiridas, con conocimiento adquirido, con capacidad adquirida. No sé si Diego quiera complementar algo respecto a esta pregunta. No, Mauricio, muchísimas gracias. Yo creo que la respondiste bastante bien. Ok. Otra pregunta, y esta es más, creo, dirigida al doctor Diego Dorado. Nos dice lo siguiente: en los ejemplos que presenta el expositor sobre otros países, la información catastral se cruza con otras bases de datos para ver el consumo de agua, energía, etc. ¿Esta es una sola base de datos con todas esas variables, o cómo ha sido la experiencia en sistemas de información que han encontrado? Nos hace esa pregunta un participante. Listo, pues muchas gracias al participante por esa pregunta. Pues esa es la esencia del multipropósito, es cruzar las bases de datos. Eso es. El problema acá es que ese cruce no es fácil. ¿Por qué razón? Le voy a decir varios elementos. Mire, la información cartográfica del país, mejor dicho, el país tiene el 100% de la cartografía. O sea, no crean que uno en Colombia no sabe dónde está ubicado en el mapa. Sí, pero no el 100% de la cartografía tiene el nivel de detalle que se requiere para los ejercicios catastrales. Entonces, cuando uno va a ver cuánta de esa cartografía puede uno cruzar con el tema catastral, pues resulta que creo, si mi memoria no falla, es como del orden del 3%. Entonces, hay un camino largo para cruzar la información catastral. Y eso implica también la información ambiental, la información de riesgos, la información de servicios de infraestructura. Adicionalmente, cuando uno va a ver los POT, los planes de ordenamiento territorial, que uno podría, pues en últimas, más que el documento, lo que dice el POT es
Oiga, en este terreno el uso será A o será B o será C, pues esa información tampoco está actualizada, entonces usted tampoco la puede cruzar. Si a eso usted le cruza con la información del DANE de población, el DANE utiliza una unidad y el catastro utiliza otra unidad, y así sucesivamente. Entonces, cruzar las bases de datos, en teoría suena muy fácil, y hacer el dibujito que presentó el señor del Ministerio de Vivienda, que se ha presentado en todo lado, pues es súper bonito, chan, pan, los planos, pero ya llegar a poderlo poner en una misma base de datos, eso es una cosa de locos. Y ese es precisamente el sentido del multipropósito, poder ver y comenzar a trabajar las bases de datos a futuro con una misma unidad común que sea el predio. Y entonces uno poder sumar y sumar y sumar y sumar y tener información. Perfecto. Y tenemos una última pregunta para ustedes. Nos dicen, seguramente pensando en la contingencia de la pandemia y lo que viene, y bueno, también preguntándole a la ESAP como universidad, es la siguiente: ¿los procesos de formación y capacitación en temas de catastro se realizarán de manera virtual? No la preguntan así de abierta, pero pues esta pregunta nos sugiere también como toda la estrategia desde la universidad para abordar este tema. Sí, la ESAP no ahora en la pandemia, sino de tiempo atrás, tiene una capacidad instalada muy importante para la capacitación de manera virtual, de capacitación en línea, y lo que se va a hacer como oferta de cursos en catastro va a estar en oferta en línea. Pues estos programas ahora se están estructurando, como les comenté, ya se está haciendo capacitación a las personas que se van a vincular en los diferentes territorios. Hay múltiples cursos, además de lo que se va a organizar de catastro, hay múltiples cursos que están en la oferta de la SAP. Hay cursos, por ejemplo, para funcionarios de nivel directivo, cursos para comunidades, cursos para funcionarios en general, y la capacidad de la SAP de dar estos cursos de manera virtual, ahora en tiempos de pandemia, se ha extendido, se ha ampliado, se ha fortalecido.